Grabar. Hola a todos, soy Bichin, este es el último auxiliar de polinomios. Em, Vamos a aplicar muchos teoremas que vieron en clase, o sea, no sé si muchos, pero una cantidad razonable. Los más importantes siendo el teorema de la división, que, bueno, es como dividir con los enteros, pero en lugar de dividir en los enteros, divides en los polinomios. Y, y bueno, esto se da por algo que ya vieron antes, que es esto de la estructura algebraica, en particular de los dominios de integridad. Es bien interesante. Básicamente el teorema dice, si tienes un polinomio y, bueno, dos polinomios, P y D, de coeficiente en un cuerpo, entonces existe un único par que cumple esta propiedad, donde habíamos definido la suma y el producto de polinomios anteriormente. La gracia de esto es como, es el mismo teorema que vieron antes en congruencia modular, solo que ahora está para el polinomio. Entonces, un polinomio lo puede expresar como otro polinomio multiplicado por su cociente más un resto. Y todos estos elementos son polinomios. Y este resto cumple esta propiedad, que su grado siempre es menor que el divisor. Bueno, este teorema importante, muy importante. Este otro teorema también es importante. El teorema del resto. Si tienes un polinomio P, y lo divides en este monomio, x menos c, entonces el resto de esta división es P de C. En particular, si C es raíz del polinomio, entonces se factoriza completamente, es decir, el resto es cero. O sea, sí, el resto es cero. Em, ¿Por qué? Porque si P tiene a raíz a C, entonces por este teorema, si divido P por x menos C, me va a dar P de C del resto. Y como PDC es raíz, esto te va a dar cero. Entonces el resto es cero, y por lo tanto lo factoriza completamente. Bueno, eso es una observación. Y este teorema es el más importante del curso y a la vez el que no se demuestra. El teorema fundamental del álgebra. Un polinomio de grado n posee n raíces complejas. Y bueno, no lo demuestran en el curso porque se necesitan herramientas adicionales. De hecho, yo todavía no lo he demostrado. Así que no se esperen entenderlo mucho, al menos como un sentido abstracto, solo quédense con si tienen un polinomio de grado n, debería tener n raíces complejas y tengo que buscarlas todas. Si te piden buscar las raíces de un polinomio, no sé, de grado 4, ya sabes que son 4, no puedes buscar más de 4 raíces, o menos de 4. Y esta propiedad también es importante. Es muy importante y la vamos a ocupar al tiro en la P1. Si P es un polinomio mónico con estos coeficientes, ¿cierto? Grado n, coeficiente del 0 al n menos 1. Entonces, toda raíz racional de P es entera y divide a P0. Em, ¿Qué significa que sea mónico? Es una buena pregunta. Mónico es cuando el primer coeficiente es 1. Este polinomio no es mónico. Este polinomio sí es mónico, porque la variable de mayor grado posee coeficiente 1. Eso es ser mónico. Y eso es todo. Empecemos a resolver ejercicios, si es que no hay alguna duda. Si tienen alguna duda, me pueden ir mencionando el tiro. La P1 nos dan este polinomio. 2x a la cuarta menos x cubo más 2x cuadrado más 19x menos 10. Y nos dicen dos cosas. Nos dicen que posee una raíz que es racional y no entera, es decir, que es una fracción y que es positiva. Y posee una raíz que es entera y negativa. Se nos dicen que factoricemos P en R y en C. Ya, entonces. em, Creo que me equivoqué con el teorema anterior.
Sí, perdón, me equivoqué. Voy a repasar. Es este teorema el que vamos a ocupar el tiro. Se va a un polinomio cualquiera si tiene una raíz racional con r partido en s una fracción irreductible. Y bueno, este racional es una raíz del polinomio. Entonces, el numerador va a dividir al primer, al primer coeficiente, al término libre, y el denominador va a dividir al último coeficiente, al que acompaña a la variable de mayor grado. ¿Ok? Entonces vamos a usar ese teorema. ¿Por qué? Porque nos dicen que posee una raíz que es un número racional. ¿Ya? Entonces, eh, me dan un segundo. Ahí volví. Uy, si P posee uy, una raíz R partido en T, que es racional, entonces R va a dividir, el numerador va a dividir al término libre y el denominador va a dividir al primer coeficiente, o sea, al último coeficiente en términos de grado. ¿Ok? Bueno, y R y T son números enteros, entonces podemos ver cuáles son todos los posibles R. ¿Qué números dividen a 10? El 1, el 2, el 5 y el 10, ¿cierto? ¿Qué números dividen a 2? El 1 y el 2. Ya, entonces, ¿qué otra cosa sabemos de R partido en T? Que es una fracción irreductible y que es no entero. Hay que ver qué combinaciones de estos conjuntos podemos sacar fracciones irreductibles. En este caso, un medio, ¿cierto? Nos sirve. Y el otro que nos sirve es el 5 medios. El resto no sirve. No sé, 2 partido en 1 es entero, ¿cierto? 10 partido en 2 es 5, es entero. Eso no nos sirve. Entonces vamos a probar. Probemos con más menos un medio. Ah, perdón. Lo otro que nos decían es que era positivo, ¿cierto? Fracción positiva. Entonces probemos con un medio. Uy, chucha. Y 5 medios. Más acá. Entonces, evaluamos el polinomio en un medio. Bueno, en las preguntas de polinomio normalmente les va a tocar esto. Les va a tocar evaluar un feas. Si no saben fracciones, les sugiero aprender fracciones. Entonces, va a ser 2 por un medio elevado a 4, que es 1 partido en 16, menos un medio elevado al cubo, que es un octavo, más 2 veces un medio al cuadrado, que es un cuarto, más 19 veces un medio, 19 medios, menos 10. Por esta fórmula de acá, recuerden, estamos viendo este polinomio. Entonces empecemos a cancelar cosas. Acá hay un 8, acá tengo un octavo y un octavo, ya sabemos que eso se van a morir. Este es 2 por un cuarto, ¿cierto? Entonces esto es un medio, si no me equivoco, sí. Y aquí notemos que podemos hacer esto. Esto es 20 medios. 10 es igual a 20 medios, ¿cierto? Y 19 menos 20 es menos 1, ¿cierto? O sea, te queda menos 1, menos un medio. De acá tengo más un medio, menos un medio. Se van a anular. Entonces aquí tengo un octavo, menos un octavo, más un medio, menos un medio. Eso es cero. ¿Qué significa eso? Que un medio es raíz de p. Y luego el monomio x menos un medio divide a p. ¿Ok? Ya, aquí vamos a hacer división de polinomios. No sé si lo vieron en clase, me interesaría saber si lo vieron o no. Más o menos. Ya, voy a enseñarles dos métodos. El que está en la pauta es el que usa Pablo. Y de ahí
que es el caso general, que lo sirve para todos los polinomios. Y yo me sé uno en un caso particular que es terrible fácil. Así que ahí los vamos a ver los dos. Yo vi uno que era como súper largo, como que había que, onda, al igualar, por ejemplo, el x, multiplicarlo por 2x cubo. Exacto. Y era como muy largo porque tenía que ir disminuyendo el grado hasta llegar a solamente como la constante. Ya, ese es el primer método que vamos a hacer. Ese es muy útil en casos generales cuando quieres dividir por polinomios mayores al grado uno. Cuando esta weá tiene un grado mayor a uno, entonces este método sí o sí te va a servir. Pero Ya, bacán. cuando este método, o sea, cuando estás dividiendo por algo de grado uno, hay otro método. Que de ahí se los voy a mostrar, que es el que ocupo yo porque soy flojo. Ya, yo también. Ya, me alegro que sean flojos, pero no tanto. Entonces, como dijo la compañera, tenemos que, bueno, ustedes saben dividir números, ¿cierto? No sé, 19 dividido en 7. No, en 7 es un número muy grande. Voy a poner un número más grande. 191 dividido en 7, ¿cierto? Nosotros buscamos el primer número donde quepa el 7. Decimos ya, 7 por cuánto es algo casi igual a 19, pero sin pasarnos, ¿cierto? En 2 es 14, porque con 3 me queda 21, me paso del 19. Y de ahí le resto 7 por 2, ¿cierto? Y me da 5 y hago lo mismo. 7 por cuánto, sin pasarme, por 7. 7 por 7, 49, menos 49, 2. Y este es el resto, ¿ya? Entonces, la idea de la división de polinomios es la misma, ¿ok? Pero vamos a ver por qué es un poquito distinta. Entonces, yo tengo este polinomio y quiero multiplicarlo por algo para que esto multiplicado por ese algo haga que al restar esto me dé cero, ¿ya? Entonces, yo digo, bueno, mi término de mayor grado es este. Entonces, este amigo lo voy a multiplicar por algo para que me dé 2x a la cuarta. Este algo es 2x cubo, ¿ok? Entonces, a toda esta expresión de acá, a todo este polinomio, le voy a restar. Espera, mi hermana me puso un mensaje. Un segundo. Ya, ahora sí, perdón. Entonces, a toda esta expresión, y en particular esta parte de acá, porque en realidad puedo ir restando por partecitas. Chucha, dejé la acá. Le voy a restar el producto de este elemento con este polinomio, ¿ya? Entonces, voy a hacer menos x por 2 a la x cubo es 2x cuarto. Y menos un medio por 2 a la x cubo es menos x cubo. Entonces voy a restar esto. Dame un segundo. No, no, sí, está bien. Ya, si se dan cuenta, al restarlo, esto cambia de signo. Y bueno, eh, restar es sumar, ¿cierto? Con los signos cambiando. Entonces, este se va a ir con este se va a ir con este. Entonces, al restar la primera parte, me va a dar cero. Entonces, ahora puedo bajar el siguiente término, o los siguientes términos, ¿ya? Ahí ustedes tienen que ver qué es más apropiado. En este caso es más apropiado bajar los dos términos. Y hago lo mismo. X por cuánto me da 2x cuadrado. Por 2x, ¿cierto? Entonces voy a restarle, voy a sumarle el inverso aditivo de 2x por x, es menos 2x cuadrado, y 2x por menos un medio, 2x por menos un medio es x. Y aquí va un más x. Sí, porque es el inverso aditivo. Aquí me da menos x y estoy sumando el inverso aditivo. Entonces, estos se nos cancelan y aquí me va a dar 20x. Y bajo el siguiente, ¿cierto? Como si fuera un número entero. Menos 10. Entonces, esta expresión, ¿por cuánto me da 20x? Por 20.
¿cierto? Entonces, más el inverso aditivo de 20 por x, menos 20x, y 20 por menos un medio, eso sería menos 10, el inverso aditivo más 10. Y esta me da 0. Si se dan cuenta, el resto nos da 0, significa que este polinomio divide exactamente al grande. ¿Y qué significa eso? Que este elemento es raíz del polinomio. Y eso es todo por el teorema del resto. ¿Ok? Luego, P de x es igual a D de x por x menos un medio. ¿Ya? No, Q de x. Con Q de x igual a este resultado que nos dio aquí. 2x cubo más 2x más 20. ¿Ya? Entonces, las raíces que nos faltan están en Q, ¿cierto? En el polinomio que obtuvimos de la división. A ver, primero que nada, ¿quedó claro cómo dividimos? Me interesa saber si les confundió alguna parte. Quedó claro, pero una pregunta. Dime. Ya, el x menos un medio sería entonces una raíz, ¿o no? Del polinomio. El un medio es una raíz. X menos Ah, un ya, medio es un polinomio que divide exactamente a este P. ya. ¿Y cómo era eso de que era la misma cantidad de raíces? El teorema del álgebra. Sí. Ya, el teorema fundamental del álgebra dice que si un polinomio es de grado n, entonces posee n raíces complejas. En este caso, este polinomio tiene grado 4, ¿cierto? Ujú. Por lo tanto, al factorizarlo en los complejos, vamos a tener que tener 4 factores, porque son 4 raíces. Ah, ya. ¿Cachai? Ok. Acá. Ya, ojo que no es raíces reales, ¿ya? Un polinomio con n raíces, o sea, con grado n, puede tener menos raíces reales que n. Ya, entonces, las raíces que nos faltan están en el polinomio q que obtuvimos de dividir a p por una de sus raíces, x menos un medio, ¿cierto? Entonces, em, recordemos que además tenemos que este polinomio posee una raíz entera negativa, ¿ya? Y como como un medio no es esa raíz entera negativa, entonces esta raíz debe estar en q, ¿ya? Entonces, expresemos q primero, era 2x cubo más 2x más 20. Entonces, vamos a usar el mismo teorema de antes. Tenemos que r partido en t pertenece a q, es raíz entera negativa de q, ¿ya? Entonces, r toma los valores, los múltiplos del término libre. Entonces, r pertenece a más menos 1, más menos 2, más menos 4, más menos 5, más menos... Ah, bueno, espérate. Ya decía yo que estaba medio marraquero. Estos dos veces x cubo más x más 10. Entonces podemos estudiar esta parte en lugar de multiplicar por 2. ¿Ya? Entonces, ahora sí. El R va a pertenecer a los múltiplos de 10, ¿cierto? O sea, a los divisores de 10. Más menos 1, más menos 2, más menos 5, más menos 10. Y T va a pertenecer a los divisores de el coeficiente que acompaña al término de mayor grado. En este caso es 1, ¿cierto? Más o menos 1. Y bueno, como esto es raíz entera y negativa de q, tiene sentido que dividamos por 1. Y las posibilidades entonces van a ser menos 1, menos 2, menos 5 y menos 10. ¿Ya? Posibles
raíces de Q. ¿Ya? Entonces, veamos para -1, ¿ya? Entonces, Q de -1 es igual a 2 veces. Aquí tengo -1 al cubo es -1. Más -1. Más 10. La cual claramente no es 0. No quiero evaluarlo, así que no quiero perder el tiempo. Luego -1 no es raíz. Probemos con -2. Igual 2 veces. -2 al cubo es -8. Más -2. -2. Más 10. Y esta sí es 0. -8 más, o sea, -8 menos 2, -10, más 10, 0. Y luego, -2 es raíz de Q. Y luego, X menos -2 divide a Q. ¿Ya? O sea, X más 2 divide, divide a Q. Creo que es así. Ya. Ah, por ahora todo bien. Vamos más o menos bien. Sí, todo claro. Bacán. Ya. Entonces ahora les voy a enseñar el otro método. ¿Ya? Recordemos que Q es este polinomio. Es 2x cubo más 2x más 20. ¿Cierto? Entonces, yo lo puedo escribir en términos de sus coeficientes. Sus coeficientes son 2 para el término de mayor grado. El término cuadrático es 0, ¿cierto? El término cuadrático es este. ¿Ya? Después el término lineal, de grado 1, es 2, y el de grado 0 es 20. ¿Ya? Entonces voy a hacer una tablita, así. Y aquí el, voy a poner el inverso de mi raíz. A ver, ¿me dan un segundo? Voy a revisar. No me quiero equivocar. Ah, voy a poner mi raíz. ¿Ya? Voy a poner 2. Ya, entonces acá en esta tablita van a haber dos movimientos. El para abajo, que es una suma, y y el diagonal, así, que es un producto. ¿Ok? Entonces este lo voy a sumar con el elemento que está acá, que empieza siendo un 0. Y me queda un 2. ¿Ya? No, espérate, creo que me equivoqué acá. La raíz es -2. Sí, ahora sí. Lo voy a multiplicar, o sea, lo voy a sumar acá con el término que está acá, 0. Me va a quedar 2. Ya, y este elemento llegó al fondo de la tabla, así que lo voy a multiplicar con mi esquina superior derecha. Es -2. Me va a dar -4. A 0 le sumo -4, me da -4. Llegó al fondo de la tabla, lo voy a multiplicar por -2. Me va a dar 8. Al 2 le voy a sumar 8. Me va a dar 10. Al 10 lo voy a multiplicar por -2. -20. Y al 20 le voy a sumar -20, me da 0. Si este término es 0, entonces la división es entera. Y el polinomio resultante de la división es este. ¿Ok? Cosas a tener en cuenta es que si este polinomio tenía grado igual a 4, este polinomio va a tener grado igual a 3. ¿Ok? Va, me equivoqué. Este tiene grado 3, entonces este va a tener grado 2. ¿Ok? Entonces el resultado siempre es un grado menor. Y es por eso que este proceso solo funciona cuando estás dividiendo por un polinomio de grado 1. Eso porque le quitáis un grado. Entonces, el polinomio resultante de la división, que sería como un Q2, ¿cierto? De X, porque ya es la segunda división que hacemos, es igual a 2x cuadrado menos 4x más 10. ¿Ya? Y nuestro polinomio original
y q de x, ¿cierto? Es igual a este q2 de x, q2 de x por x menos la raíz, ¿cierto? Menos menos 2, ¿cierto? Más 2. ¿Se entendió? Me interesa que se haya entendido. A mí igual me enredó un poquitito. Sí, este es un poco más enredado quizás. Tienes que poner la raíz acá, arriba de los coeficientes del polinomio, y ahí van haciendo el procedimiento que les dije. Suman hacia abajo y multiplican por este elemento arriba a la derecha. Entonces los movimientos van a ser estos aquí, multiplicando, y estos aquí, sumando. ¿Y qué sumo? Sumo estos dos. Entonces era 2 más 0, 2, por menos 2, menos 4, más 0, menos 4, por menos 2, 8, más 2, 10, por menos 2, menos 20, más 20, 0. Ya, bueno, les quería presentar los dos métodos. En realidad, si quieren, puedo usar el otro, el que hicimos antes, el cual es un poco ¿Chin? más cómodo. Dime. ¿De dónde salió el cero que está abajo del primer 2? Este siempre es 0. Ah, ya, siempre se parte por cero. Sí, o sea, como que la tabla Ah, original es así. Aquí está la raíz, acá hay un 0. ¿Bichín? Dime. ¿No podríamos decir que el cero sale del coeficiente del grado 4? O sea, sí, de esa, Eh, sí, como como si rellenara cero con por... ceros y ¿Sí? vendrían como ceros así como a cada rato. Igual podría ¿Mm? ser por eso, pero igual es como una cantidad de ceros muy infinita. ¿No? Habría como un complejo, un tema como de formalidad ahí. Pero sí, se podría decir que es por eso. Ya, sigamos, para no atorarnos. ¿Ya? Entonces, P de X, recordemos que era X menos un medio por Q de X. Ahora es X menos un medio por X más 2 por Q2 de X, que es este polinomio de acá. X2 menos 4X más 10. ¿Ya? Y afortunadamente los polinomios cuadráticos nosotros sabemos resolverlos, ¿cierto? Ustedes vienen de dar la PC1, me digan que no. Ya, entonces vamos a encontrar las raíces de este amigo de acá. Ya, entonces este amigo de acá se llamaba x cuadrado menos 2x, ¿será? 2x más 5. Ya, queremos las raíces de este amigo, entonces igualamos esto a 0. Eh, el Pablo lo hizo completando cuadrado. Pueden usar la fórmula, pueden hacer lo que quieran. En realidad. Más 1 más 4, pasamos menos 4 al otro lado. Esto de acá es completación de cuadrado. X menos 1 al cuadrado. Igual a menos 4. Sacando raíz, vamos a tener x menos 1 es igual a la raíz de menos 4. Eso es más menos 2i, ¿cierto? O sea, más menos raíz de menos 4. Raíz de menos 1, raíz de 4. Raíz de 4 es 2. Y raíz de menos 1 es i. Y luego x va a ser 1 más menos 2i. Y listo. Por último, preguntémonos qué nos pedía el ejercicio. El ejercicio nos decía factorice p de x en Rx y en c de x. Luego p de x es igual. Bueno, la primera factorización que teníamos era esta de acá. ¿Ya? Entonces es 2 veces x menos un medio, x más 2, x cuadrado, menos 2x más 5. Esa es nuestra primera factorización. Y esta factorización está en los polinomios de coeficientes reales. Y también sabemos que esta factorización, o sea, podemos factorizar este polinomio de acá en particular con números complejos.
menos un medio, x más 2, x menos 1 más 2y, x menos 1 menos 2y. Y este polinomio de acá pertenece a los polinomios de coeficiente en grados complejos. O sea, los polinomios coeficientes complejos. Ahí está. Y listo. Resolvimos el ejercicio. ¿Alguna duda? Vamos a dar tiempo en la pregunta, perdón. ¿Podrías como recapitular? Por Por supuesto, recapitulemos, como siempre. Veámosle. Nos daban un polinomio con estas propiedades. Posee una raíz fraccionaria mayor a 0 y una raíz entera menor a 0. Y nos piden factorizarlo. Entonces ocupamos el teorema de que si p posee una raíz racional, entonces el numerador divide al coeficiente término libre y el denominador divide al coeficiente de mayor grado. Usando eso, descubrimos todas las posibles combinaciones de R y T que podían ser raíces de nuestro polinomio original. Y con la condición de ser positivo, hallamos una raíz. Por lo que dividimos el polinomio ocupando métodos conocidos de división de polinomio para encontrar la primera factorización de P. Una vez tenemos la primera factorización de P, ocupamos la otra raíz que nos daban, que era entera y negativa, en el polinomio cociente. Probamos hartas hasta que encontramos una raíz y la dividimos usando otro método. Y de ahí nos dimos cuenta que P de X puede ser escrita por el producto de estas dos raíces, ¿cierto? En su forma monomial, por un polinomio cuadrático, del cual sabemos despejar sus raíces. Así finalmente, encontramos todas las raíces de P, ¿cierto? Las dos que encontramos al principio, por los hints que nos daban en el enunciado, y dos que encontramos del término cuadrático. Y así encontramos las cuatro raíces del polinomio, que es como es de grado 4, listo, son todas sus raíces. Y así encontramos las expresiones de factorización de los polinomios en coeficientes reales y en coeficientes complejos. Eso sería. ¿Alguna duda con el procedimiento? ¿Alguna Vale, querella? muchas gracias. Vale. Ya. Démosle con la P2. No, no, no. Ya, la P2 nos dan un polinomio mónico de grado 3. Como les dije antes, un polinomio mónico es un polinomio cuyo coeficiente de mayor grado es 1. Hay un 1, ¿cierto? Y nos dicen que tiene raíces alfa, beta y gamma, que son complejas. ¿Ya? Nos piden probar. Pruebe que. Y nos piden unas cuestiones muy raras. Ustedes dirán, pero ¿qué onda? La hueá mágica. Alfa, beta, gamma es igual a menos C. La suma de las combinaciones de los productos, alfa, beta más beta, gamma más alfa, gamma, es igual a B, coeficiente lineal, y alfa más beta más gamma es igual a A, menos el coeficiente cuadrático. Ya, pues, probemos esto primero. Bueno, alfa, beta y gamma son tres raíces de un polinomio. Uy, no sé escribir polinomio. Polinomio P con P, o sea, con el grado de P igual a 3. Luego P puede ser escrito así. ¿Me equivoco? Es un polinomio de grado 3, por lo que tiene tres raíces. Si me las dan, entonces lo puedo factorizar completamente. Alfa está dos veces, ¿no? Sí, soy drogadicto, perdón, ahí sí. Entonces, extendamos estos polinomios, ¿ya? Entonces multipliquemos estos dos primero. Nos va a dar x cuadrado
menos alfa más beta más alfa beta. Ya, ven esta parte, ¿cierto? Imagino que sí. Es menos beta x, menos alfa x, ¿cierto? Entonces, menos alfa más beta x. Falta la x. X. Aquí va x menos gamma. Ya, aquí viene el sufrimiento. Entonces, x cubo menos alfa más beta x por menos gamma. No, espérate, no se multiplica. Ahora sí. X cubo menos gamma x cubo, ¿cierto? Menos alfa más beta x cuadrado, ¿cierto? Este por este, luego este por este, más alfa veces alfa más beta x, y luego este por este, más alfa beta x, y este por este, menos alfa beta gamma. Ya, entonces x cubo, ya los términos cuadráticos son este y este. Entonces, menos x cuadrado, factor de alfa más beta más gamma. Ya, los términos lineales son este y este. Más x, factor de gamma alfa más gamma beta más alfa beta. Y el término libre es alfa beta gamma. Ya. Y notar que nosotros ya teníamos una expresión de p de x, ¿cierto? Que era x cubo más ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? Luego, los coeficientes van a ser iguales. Este coeficiente va a ser igual a este. Este coeficiente va a ser igual a este. Y este coeficiente va a ser igual a este. Por lo que a es igual a menos alfa más beta más gamma. B es igual a gamma alfa más gamma beta más alfa beta. Y C es igual a menos alfa beta gamma. Y eso es por igualdad de polinomios, ¿cierto? P de x es igual a esto y es igual a esto. Y por igualdad de polinomios, tenemos que cada uno de los coeficientes tiene que ser el mismo. Y listo, esto es lo que queríamos probar, ¿cierto? Solo que, bueno, lo que nos piden probar es como con los signos para los lados, ¿cierto? Para que quede más ordenado. Entonces pueden hacer esto, ¿cierto? Pueden sacar esto acá, lo ponen ahí. Pueden sacar esto acá, lo ponen ahí. Y aquí no se faltan los paréntesis. Y listo. Cuadradito. Entonces, demostramos la primera parte de la P2. Ahora nos dice, úselo para descansar. No, úselo para encontrar las raíces de este polinomio. Q de z igual z cubo menos 11z cuadrado más 44z menos 112. ¿Ya? Y este en particular tiene una raíz que es compleja, o sea, que no es real, y que tiene módulo 4. ¿Ya? Y ustedes me dirán, ¿cómo crees que ocupo el gen? Es una buena pregunta, yo tampoco sé. No, es broma. Eh, entonces, hay que notar que Q pertenece a un polinomio de coeficientes reales. Por lo que si Z es una raíz compleja, entonces su conjugado también es raíz. La raíz de Q, raíz de Q. Este es un teorema que voy a dar en clase. Lo voy a buscar en el resumen.
Aquí está. Si P tiene todos sus coeficientes reales y Z es raíz de P, entonces Z conjugado también es raíz de P. ¿Ya? Ese es el teorema. Entonces tenemos un Z complejo que es raíz de Q, entonces Z conjugado también es raíz de Q. Entonces ya tenemos dos raíces de Q y nos falta la tercera, ¿cierto? Sea, mierda, sea alfa, la tercera raíz de Q, ¿ya? Ya. Y ahora miren la magia. Esto es suculento, como diría la gente extraña. Podemos notar acá, esto de acá, ¿cierto? Tengo que alfa, o sea, el producto de las tres raíces me da menos C, siendo C el término libre. Entonces, la raíz compleja con su conjugado por alfa me va a dar menos 112. ¿Ya? Z por su conjugado es el módulo de Z al cuadrado por alfa. Y el módulo de Z, esto parece un alfa, pero es al cuadrado. Y el módulo de Z es 4, ¿cierto? Espera, le había puesto asterisco. No sé si les confunde eso. El módulo de Z es 4, por lo que esto de acá es 16 alfa igual 112. Y luego esta raíz misteriosa es 112 partido en 16, que es una división que no me sé y que la estoy buscando. 7. Ya, listo. Entonces, em, luego x menos 7 divide a q. Ya, ¿por qué método lo hacemos? ¿El primero o el segundo que les mostré? Díganme ustedes. El más rápido para alcanzar a ver más ejercicios. Ya, el segundo. Entonces, ponemos la raíz, ponemos los coeficientes. ¿Cuáles eran los coeficientes? Busquemos. 1 menos 11, 44, menos 112. 1 menos 11, 44 y menos 112. Ya, entonces 1 más 0, 1. Por 7, 7. 7 menos 11, menos 4. Por 7, menos 28. Más 44, ya eso ya es un cálculo un poco más simplificado. Es 16. 16 por 7 es 112, menos 112, 0. Luego, x cubo menos 11x cuadrado más 44x menos 112 es igual a x menos 7 factor de x cuadrado menos 4x más 16. ¿Ya? Y este polinomio, ustedes saben factorizarlo. De hecho, creo que es fácil de factorizar. No, era broma, no es fácil de factorizar. Dime aquí. Ya, encontremos las raíces con la fórmula. Entonces, las raíces van a ser 4 más menos raíz de 16 menos 4 por 1 por 16. Partido en 2. Eso es igual a 4 más menos. Esto es menos 3 por 16, que es 48, negativo. Menos 48. Partido en 2. Y bueno, en realidad nos conviene dejarlo como 16 por menos 3. Porque el 16 lo puedo sacar por fuera. Me va a dar 4 más menos 4 raíz de 3 y partido en 2. 2 más menos 2 raíz de 3 y. Y listo. Encontramos todas las raíces. Aquí tengo el z y el z conjugado, ¿cierto? Y el alfa de 7. Tres raíces de un polinomio de grado 3. Todas las raíces.
Ya, ¿alguna duda? ¿Sí, no? Ya, ¿quieren un break o le damos nomás? Vamos a ir un poco lentito, creo. Démosle. Ya, le damos. Entonces, la P3. La P3 nos dicen que P de X es un polinomio horrible. X a la 3n sub 1 más X a la 3n sub 2 más 1 más X a la 3n sub 2 más 2 y Q de X es un polinomio más bien sencillo. Y nos piden demostrar que para todo n1, n2 y n3, aquí me equivoco, natural, P es divisible por ya. Entonces, que P sea divisible por Q, ¿qué significa eso? Es equivalente a decir que P de X es igual a Q de X por D de X, ¿cierto? Entonces, bastaría ver que las raíces de Q son raíces de P. ¿Ya? Luego, por ser mónicos, vamos a tener esta factorización de aquí. ¿Ya? Entonces, sea alfa raíz de Q. Entonces, alfa cuadrado más alfa más 1 es igual a 0. Ya, llegué el Pablo son tu caso. Aquí multiplica por alfa menos 1. ¿Ya? Entonces le queda alfa menos 1, factor de alfa cuadrado más alfa más 1 es igual a 0. Si se dan cuenta, esta expresión de aquí es la diferencia de cubos con 1. No sé si lo ven. Cuando hay un negativo, el negativo se queda acá y todos los coeficientes de acá son positivos. Y por lo tanto, alfa cubo es igual a 1. Y luego alfa es raíz cúbica de 1, ¿cierto? Entonces, tiene tres posibles valores complejos, ¿cierto? Entonces, evaluando alfa en P, ¿cierto? Porque queremos ver que alfa también es raíz de P. Evaluando alfa en P de alfa es igual a alfa a la 3n sub 1 más alfa a la 3n sub 2 más 1 más alfa a la 3n sub 3 más 2. Ya, y noten el truquito que voy a hacer aquí. Esto es alfa a la 3 a la n sub 1 más alfa a la 3 a la n sub 2 por alfa más alfa a la 3 a la n sub 2 por alfa cuadrado. Esto es un 2. Ya, y como vimos antes, alfa al cubo es 1. Nos va a quedar 1 más 1 por alfa, alfa, más 1 por alfa cuadrado, alfa cuadrado. Y recordemos, alfa es raíz de q, por lo que cumple esta ecuación. Esta ecuación es esta de acá. Entonces esto de acá es 0, porque es raíz. Luego, las raíces
de Q son raíces de P. Y luego Q divide a P. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese hecho el trucazo arriba? El de multiplicar. Em, Mira, lo que hubiese pasado, que es algo igual que no les nos hubieran sufrido tanto. Hubieran obtenido las dos raíces complejas que son raíces cúbicas de uno, ¿ya? Que son estas expresiones de un medio menos raíz de 3 medios y una cuestión así, ¿cierto? Básicamente son los otros dos polares que son raíces cúbicas de uno. Y cuando los hubiesen evaluado, hubieran hecho esto mismo. Esa era la idea, en realidad. Y ahí hubiesen dado cuenta que matraqueando el complejo feo que les quedaba, si lo multiplicaban 3 veces, se iban a dar cuenta que iba a dar uno. Eso hubiese pasado. Hubiera sido más matraca. Me imagino que eso iba a tu pregunta. Onda, ¿qué pasa si se acaban las raíces como directamente? Sí, sí, eso era. Ah, ya, me queda claro. Ya, bacán. Entonces, ¿quieren el descanso ahora o no hay descanso hoy día? Yo creo que es bueno tomar un descanso en realidad, aunque sea de 5 minutos. Vamos a hacer un descanso. Pongámosle 5 minutos, ¿ya? Para que no se estrese, aunque no veamos nada. Bueno, 7 minutos, me parece. Descanso. Voy a ir a la cocina yo, a buscar algo. He vuelto por si tienen alguna duda.
terminó el receso. Démosle a los polinomios. Vamos a pasar a la P4. O no, no sé. ¿Quieren elegirla en realidad? Quedan 4. No creo que alcancemos a hacer más de 2. Así que si quieren elegir alguna al tiro. ¿Cuál crees que es la más peluda? La más peluda. Mm, Ahora, la P4 no es para nada fácil. Al menos yo no la encuentro nada trivial. Em, y la P7 es difícil también. La P6 es igual a la P2. Y la P5 se tiene que ocupar el teorema del resto. No es tan difícil tampoco. Hagamos la P4 y la P7. ¿Me parece? Me parece. sí. Vale. P4. Entonces, demuestre sin usar inducción la siguiente igualdad. K igual 0 a n de los coeficientes binomiales n sobre k al cuadrado es igual a 2n partido en n. O sea, sobre n. Y nos da como hint observar la igualdad de polinomios. X más 1 a la 2n es igual a x más 1 a la n, x más 1 a la n. Ya, quiero que me digan la propiedad que me sirve aquí para trabajar todo el ejercicio. Necesito saber su nombre. Tiene el nombre de un caballero muy famoso que está metido en todos lados. ¿Newton? Newton, binomio de Newton, ¿cierto? Entonces, démosle. El lado izquierdo lo vamos a empezar como binomio de Newton, ¿ya? X más 1 a la 2n es igual a la suma de k igual 0 a 2n de 2n sobre k, x a la k, 1 a la 2n menos k, ¿cierto? Y este 1, bueno, sabemos lo prescindible que es. Entonces, esto es igual a una suma de 0 a 2n, 2n sobre k, x a la k. Si nos damos cuenta, esto es un polinomio, ¿ya? Le vamos a llamar el polinomio 1. ¿Ya? En el lado derecho se pone fea la cosa, ¿cierto? X más 1 a la n, x más 1. O sea, no se pone fea la cosa, pero si tratamos de aplicar binomio de Newton, nos va a dar una hueá rara. Entonces, k igual 0 a n, n sobre k, ¿cierto? Ahora el exponente es n. Antes era 2n. Entonces la suma era 2n, después era 2n. Ahora es n sobre k de x a la k, 1 a la n menos k. Y el otro es lo mismo, ¿cierto? Pero le vamos a asignar otro índice porque vamos a hacer una magia. N sobre j, x a la j, 1 a la n menos j. ¿Ya? Entonces, como siempre, los unos se van a la mierda. Y bueno, el producto de dos sumatorias que no tienen relación entre ellas, lo podemos encadenar en una sumatoria. ¿Cierto? ¿Cierto? Porque tengo esta suma sobre k en x sobre k por esta otra suma. J igual a 0 a la n sobre j, x a la j. Entonces puedo meter todos estos términos acá adentro. Esto es igual a suma de k igual 0 a n. Suma de j igual 0 a n de n sobre k, n sobre j, x a la k más j. ¿Cierto? Multiplico todo esto acá adentro. Y esto también es un polinomio. Nuestro amigo polinomio 2. ¿Ya? Y notemos que por esta igualdad acá, los polinomios, los polinomios 1 y 2 son iguales. Luego, sus coeficientes son los mismos.
¿Ya? Entonces, ¿cuál coeficiente nos interesaría ver? Em, bueno, si se dan cuenta, lo que queremos es un 2n sobre n. Y eso es igual a una suma extraña donde hay unos cuadrados. ¿Ya? Entonces acá tengo un 2n sobre k. Entonces aquí si k es igual a n, tendría el coeficiente que busco. Y me interesa que ese coeficiente, o sea, y sé que ese coeficiente es igual a otro coeficiente que está metido acá. Que si se dan cuenta es la suma, o sea, es el producto de dos combinatorios. Y se parece harto a lo que estoy buscando, ¿cierto? Acá hay un producto de dos combinatorios, que es este. ¿Ya? Entonces, para 1 con k igual n, o sea, veamos los coeficientes de x a la n, ¿cierto? Porque sé que en la primera parte el coeficiente es 2n sobre n. Entonces, para 1 con k igual n, el coeficiente de xn es 2 a la n sobre n. ¿Ya? Para 1, ¿cierto? Y para 2 se pone rara la cosa. Para 2. Ya, entonces, queremos los coeficientes de x a la n, ¿cierto? ¿Cuáles coeficientes son esos? Son los coeficientes de los k y j, tal que k más j sea igual a n, ¿cierto? Esos serían, perdón, esos serían los coeficientes de x a la n. Serían todos los términos que acompañan, bueno, sería la suma de todos los términos que acompañan a los k más j, tales que k más j igual a n, ¿cierto? Entonces, los coef de x a la n son aquellos que cumplen k más j igual a n. Entonces, el par kj puede pertenecer 0 a n, ¿cierto? 0 más n, n. 1 más n menos 1, n. Y así hasta llegar a n menos 1, 1, n menos 1 más 1, n. Y n0, n más 0, n. No sé por qué me gusta tanto. Entonces, por lo tanto, el coeficiente es bueno, recuerden, es la suma de todos los coeficientes con k más j igual a n. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes de los k más j igual a n? Son estos de acá, ¿cierto? Con el k y el j variando en el conjunto que hicimos antes. Entonces, el coeficiente es, primero este, ¿cierto? Recordemos que la forma general del coeficiente es n a la k, n a la j, ¿cierto? Así lo estipulamos antes. N a la k, n a la j. Y es la suma de cada uno de ellos. Entonces va a ser n a la 0, n a la n, ¿cierto? Más n a la 1, n a la n menos 1, más hasta n a la n menos 1, n a la 1, más n a la n, n a la 0. Bueno, sin espacio. ¿Ya? ¿Y qué es esto? Esto es la suma de k igual 0 a n, de n sobre k, n sobre n menos k. ¿Cierto? Y bueno, una propiedad que ustedes tienen que saber es que n sobre k es lo mismo que n sobre n menos k. Esto es igual entonces, k igual 0 a n, n sobre k, n sobre k. Y esto es igual a la suma de los n sobre k cuadrados. Y para concluir,
el coeficiente, este es el coeficiente que acompaña a xn, x a la n. Y este coeficiente debe ser mismo que el coeficiente de la otra expresión del polinomio, que esta expresión. Y ese coeficiente también lo determinamos, y era este. Entonces los coeficientes son iguales. Entonces, los coefs son iguales. Luego, 2n a la n es igual a la suma de los n sobre j al cuadrado, con j igual a 0 a n. O bueno, k. No vale k. Y listo. Ese sería el ejercicio. No era fácil. Había que fijarse bien en el hint y cómo saber ocuparlo correctamente, considerando la materia de polinomios, ¿cierto? Chat. Bien largo, sí, era largo. Pero bueno, era bonito, encontré yo. Bichín, ¿podéis recapitular por fin? Ya, su recapitulito. Queremos demostrar esta igualdad, que es una propiedad de los coeficientes binomiales. 2n sobre n es igual a la suma de los n sobre k cuadrados. ¿Cierto? Y para eso nos dicen utilizar el siguiente hint, que estos dos polinomios son iguales. ¿Cierto? Porque estos son polinomios. En el lado izquierdo hacemos una extensión mediante mediante el binomio de Newton, para así encontrar una expresión literal de nuestro polinomio. ¿Ya? ¿Cierto? Tenemos cada uno de los términos del polinomio con cada uno de los coeficientes. En el lado derecho hacemos lo mismo, pero hay que hacerlo dos veces, lo que queda un poco feo. Y a partir de eso podemos unir las sumas. ¿Ya? Y aquí tenemos esta expresión pseudo literal de nuestro polinomio, ¿cierto? Porque si hacemos correr el j, nos van a dar los x a la k desde el exponente igual a k hasta el exponente igual a k más n. Y después si hacemos correr el k, nos va a quedar desde 0 hasta el 2n. Entonces, nosotros decimos, bueno, nos dan esta igualdad en el enunciado, que nosotros sabemos que es cierta, por lo que estos dos polinomios, porque estos polinomios son exactamente estos términos que habíamos visto, no sé por qué no puse el igual. Estos polinomios de acá, este corcho de las dos dobles sumatorias y esta suma, que es más sencilla, son iguales. Son los mismos polinomios, por lo que los coeficientes son los mismos. Y nos interesa calcular el coeficiente de x a la n. ¿Por qué? Porque en el lado izquierdo el coeficiente era 2n sobre n, ¿cierto? Si k es igual a n, 2n sobre n, x a la n. Y nosotros queremos demostrar que 2n sobre n es esto. Entonces, nos interesa ver el coeficiente de x a la n. Para el lado izquierdo, como lo dije antes, era bien sencillo. Pero para el lado derecho, había que notar que los coeficientes de x a la n son la suma de todos aquellos que cumplen x más j igual a n. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta que el k puede recorrer desde 0 hasta n y el j puede recorrer desde n hasta 0. Y el coeficiente va a ser entonces la suma de todos aquellos. La suma de todos los coeficientes aquellos. Entonces, el coeficiente asociado a este par kj es este. El coeficiente asociado a este par kj es este. Y así. Y tenemos una expresión de suma que con propiedades del combinatorio podemos transformar en lo que buscábamos finalmente. Y como mencionamos antes, estos dos polinomios son iguales, por lo que los coeficientes de xn en uno va a ser igual al coeficiente de xn en el otro. Y luego podemos concluir lo que queríamos demostrar. Cuadradito. Ya. ¿Alguna otra duda? Todo claro. Va acá. Ya, por último la P7. La P7 es dura. De hecho, no la entendí muy bien, así que vamos a tratar de hacerla lentito. ¿Ya? La P7. ¿Qué nos dice el enunciado? Si a P de X lo divido por A,
o sea, lo divido por x menos a, me da resto a grande. Y si lo divido por x menos b, entonces me da resto b grande. Encuentre el resto cuando em, cuando p lo divido por x menos a, x menos b. ¿Ya? Suponiendo que a es distinto de b. Entonces, hay que aplicar el teorema de la división 800.000 veces. ¿Ya? El teorema de la división. Recordemos cuál es el teorema de la división. Veámoslo en el resumen. El teorema de la división nos dice que si tengo un polinomio y otro polinomio divisor, entonces existe un único par, cociente resto, tal que el polinomio original, al dividirlo por el divisor, me va a dar el cociente por el divisor más el resto, ¿cierto? Y el resto cumple esta propiedad. Y es importante para este ejercicio. El grado del resto siempre es menor que el grado del divisor. Entonces, vamos a usar el teorema de la división múltiples veces. Entonces, van a existir. Yo tengo P, ¿cierto? Tengo X menos A y tengo X menos B. ¿Ya? Entonces, ocupando el teorema de la división, existe un Q1 en X, tal que P de X, o sea, existe un Q1 polinomio, ¿cierto? No sé si nos dicen algo los coeficientes, pongámoslo en cuerpo. Tal que P de X va a ser Q1 de X, X menos A más el resto, ¿cierto? ¿Y cuál era el resto? Era A, ¿cierto? Y de la misma manera, puedo hacerlo con B, ¿cierto? Existe un Q2 en los polinomios, tal que P de X es igual a Q2 de X, X menos B más B. ¿Cierto? Acá estamos ocupando el teorema del resto. Aquí estamos ocupando o sea, el teorema de la división con P, el P grande, y el D, estos monomios. ¿Ya? Y porque sabemos que los restos nos dan A y B. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace en esta parte? Ahora, ahora usemos el teorema de la división con el polinomio D, ¿cierto? El polinomio divisor, igual a X menos A, X menos B. ¿Ya? Entonces lo vamos a ocupar. Entonces nos dice, bueno, existe un Q3 polinomio tal que P de X es igual a X menos A, mierda, X menos A, X menos B, Q3 de X más R de X. Y esto es lo que nos piden, calcular. ¿Ya? Ahora, pensemos en lo siguiente. Pensemos en la otra propiedad que nos da el teorema. Y esto es súper interesante. Nos dicen que el grado del resto siempre es menor que el grado del divisor. ¿Ya? En este caso el divisor es este. Y podemos notar que el grado del divisor es 2. Y luego el grado del resto es menor al grado del divisor por el teorema, que es igual a 2. Luego el grado del divisor
o sea, del resto, perdón, es igual a 0 o 1, ¿cierto? O menos infinito, ¿sí? Pongámoslo como un conjunto. ¿Sí? Y podemos escribir el resto como una forma general. Rx más S. Creo que lo escriben así en la pauta. Para no confundirme, lo quiero poner igual. Sí, Rx más S. Ya, ¿por qué? Porque, bueno, si tuviese grado 1, bastaría con que el R fuese distinto de 0. Si tuviese grado 0, el R es 0 y el S es distinto de 0. Y si tuviese grado menos infinito, entonces el R y el S son 0. ¿Ya? Es por eso. Entonces, esta manera de escribir RS cubre las tres posibilidades. Con R y S en los reales. ¿Ya? Entonces, luego, el P de X original lo puedo escribir como X menos A, X menos B, Q3 de X más Rx más S. ¿Ya? ¿Y qué tenemos acá? Tenemos que este polinomio grande de acá tiene como raíces a y B, ¿cierto? Toda esta parte de acá, ignoremos el resto. Toda esta parte de acá tiene raíces A y B, porque al evaluarlas en A y en B, esta agua se muere, porque multiplica por cero. Entonces, nos convendría saber, o sea, evaluar el polinomio en A y en B, porque así vamos a tener expresiones para Rx y, o sea, para la función resto. Entonces, P de A va a ser RA más S, y P de B es RB más S. Ya, pero, por teorema del resto, teníamos lo siguiente. Ya, y aquí es importante recapitular un poquitito. Recordemos que cuando P de X lo dividía por este monomio, me daba resto A. Ya, recordemos el teorema del resto. Si a P de X, si hacia P, polinomio, lo divido por un monomio, su resto es P de C, ¿cierto? Onda, el polinomio evaluado en este término de acá, del monomio. Entonces, yo sé que el resto de dividir a P por este término de acá es P de A. Y el resto de dividir a P por este término de acá es P de B. Y eso por el teorema del resto. ¿Cierto? Entonces teníamos que P de A era A grande y P de B era B grande. Y bueno, entonces luego voy a tener estas dos ecuaciones. A es igual a RB va RA más S y B es igual a RB más S. ¿Cierto? Porque ambas expresiones, acá es PDA igual PDA, y acá es PDB igual PDB. Y bueno, este es un sistema de dos incógnitas y dos soluciones. O sea, no, dos incógnitas y dos ecuaciones, perdón. Por lo que se puede resolver. ¿Ya? Entonces, lo que viene ahora es matraca. Matraquemos. Restando las ecuaciones para eliminar el S, nos va a dar A menos B igual a RA, bueno, R factor de A menos B. Por lo que R es igual a grande B menos B grande partido en A menos B. Y luego si reemplazamos acá en la primera ecuación, S va a ser igual a menos RA, que es igual a A menos R, perdón, R es la huevita que calculamos recién. A grande menos B grande, A menos B, factor de A. Y listo. Bueno, podrían desarrollar este término, pero no es necesario. Y finalmente,
¿Qué queríamos encontrar nosotros? Queríamos encontrar una expresión para el polinomio resto. Rx era rs, no, perdón, Rx más S, y esto es igual a menos b, a menos b, x, más a menos a grande menos b grande, a menos b, a. Y listo. Sería el ejercicio. El último ejercicio del semestre. Oh, estuvo bueno este. La verdad, pensé que era feo, pero en realidad era bastante bonito. Ocupamos bastantes propiedades. Oh my gosh. Sí, estuvo bueno. Oye, les quería pedir un favor en realidad. Bueno, como sabrán, ustedes son mi primer curso. Esta es la primera vez que yo hago auxiliar. Y... Espera, voy a dejar de grabar.